Va. Listo. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, en donde vamos a abordar el tema de la ética y la justicia electoral inclusiva. Ustedes ya han venido, ¿no?, estudiando el tema de la ética en distintos aspectos. Hoy yo quisiera centrarme en la ética desde la perspectiva del juez constitucional, ¿no? Partiendo de lo que siempre tenemos como premisa, y es que el juez electoral en México, el magistrado, la magistrada, el juez, la jueza del tribunal electoral, es un juez constitucional porque puede realizar el control de constitucionalidad de la norma suprema, ¿no? Puede realizar el control de constitucionalidad de todo el ordenamiento jurídico, mejor dicho. Entonces, lo que quiero que analicemos, ¿no?, es esa labor de la ética en el ámbito judicial electoral y cómo esto se ha visto reflejado en la construcción de la línea jurisprudencial referente a la inclusión, a la construcción de una democracia inclusiva. Yo les invito a participar en cualquier momento. Pueden hacerlo, pueden abrir su micrófono, hacer un comentario, una pregunta, alguna crítica, para que hagamos más dinámico esto que puede ser muy cansado viernes de 7 a 9 de la noche. Intentaremos terminar un poco antes para que puedan descansar. Bueno, ¿cómo traducimos la aplicación de la ética en el ámbito judicial, ¿no? ¿Qué se entiende por ética en la labor de los órganos judiciales? Esa es como la primera pregunta de la que vamos a partir, ¿no? ¿Cómo traducir esta ética en el ámbito judicial y en el ámbito judicial electoral? Y en ese sentido, podemos decir que esta ética se traduce en que los órganos judiciales deben enderezar sus acciones y sus resoluciones hacia el bien común. Claro, esos son términos bastante abiertos, ¿no? ¿Qué entendemos por bien común? ¿Qué entendemos por justicia? Todo esto se tiene que ir también aterrizando y dilucidando para ver qué tipo de ética es la que queremos nosotros compartir en el ámbito judicial electoral. Entonces, las acciones de los órganos judiciales se deben enderezar hacia el bien común, hacia la justicia y no hacia el beneficio personal. Ese es como un concepto que se tiene hoy día, ¿no?, de la ética judicial, ¿no? Ese es enderezar las acciones, las actuaciones, las resoluciones hacia el bien común y hacia la justicia. Pero esta concepción de la ética no siempre ha sido así. Ha sufrido transformaciones, ¿no?, en el ámbito judicial. Y si nosotros nos retrotraemos a los siglos XVI y XVII, vamos a ver que se escribieron una serie de textos dirigidos a los jueces y ministros de justicia de la época, con el propósito de conseguir también que enderezaran sus acciones hacia el bien común, ¿no? Decimos, la ética es esto, ¿no? Enderezar las acciones hacia el bien común. Pues en el siglo XVI y XVII también se hablaba de ese enderezar las acciones hacia el bien común. Sin embargo, debido a la influencia de la Ilustración y de la filosofía racionalista, principalmente tras la Revolución Francesa, y cuando se puso en marcha lo que se conoce como el justnaturalismo racionalista, ¿no? Esa concepción de que los derechos pertenecen al hombre por ser hombre y no vienen dados por la norma, ¿no? Ese es el justnaturalismo racionalista, porque además está aparte de toda concepción teológica. En ese momento se puso en marcha también la idea de que ese enderezar las acciones hacia el bien común se refería a que el juez no debe crear derecho, sino que tan solo se debía limitar a aplicar el derecho en su literalidad, evitando en la medida de lo posible y de lo imposible también ir más allá de lo impuesto por el legislador. Todo esto tenía una razón de ser, nosotros sabemos, ¿no? Durante este tiempo, lo que se quería era fortalecer al legislador, estamos hablando de Europa,
salían, ¿no?, de monarquías absolutas, se quería fortalecer al Parlamento, el Parlamento dicta la ley. Por tanto, el producto de la ley, que es el Parlamento, debía ser intocable, ¿no? Y es por eso que se comienza a fomentar esta idea de ética del órgano judicial como aquel que se limita a aplicar la norma en su literalidad. Un ejemplo lo encontramos con el Código de Napoleón de 1804, en donde él no solo participa, ¿no?, de manera férrea en esa creación del Código Civil, ordena una comisión que se encarga de la redacción del Código Civil. No solo eso, sino que además procura por todas las vías posibles la aplicación irrestricta de este código en todos los dominios, para lo cual creó instancias de control a fin de alcanzar la lealtad de los órganos judiciales franceses al sistema legal. En Francia se exigía a los candidatos, a jueces, que tuvieran una conducta intachable y una probada honorabilidad. Hoy se exige, por ejemplo, en el caso de los ministros, ministras, magistrados, magistradas, una buena reputación, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Y esos son conceptos súper amplios, ¿no? ¿Qué significa una conducta intachable? ¿Qué significaba en la era de Napoleón una conducta intachable por parte de los órganos judiciales? Pues se entendía por conducta intachable y probada honorabilidad la rigurosa actitud de aplicar ciegamente la ley. Y nos dice, en este sentido, Cárdenas Gutiérrez, que fue así como surgió la imagen puritana del juez, cuyo compromiso vital es con la letra de la ley, con la letra muerta de la ley, ¿no? No debía juzgar a la ley, sino que debía juzgar según la ley. Eso es el concepto, ¿no?, de ética que se tiene en Francia, principalmente en la Francia post-revolucionaria. Tras la Revolución Francesa, habían aniquilado una monarquía absoluta. Lo que no sabían los franceses es que les esperaba Napoleón después de la monarquía, ¿no? A veces no sabemos qué va a ser peor, ¿no? Y luego asumen esa concepción de apego irrestricto a la ley. Y Napoleón fue uno de los defensores de ese apego irrestricto a la ley. Y vean cómo se exigía una probada honorabilidad, una conducta intachable en el sentido de que el juez aplicase la letra muerta de la ley. ¿Se acuerdan de lo que decía Montesquieu, no? Todo esto tiene esa conexión, ¿no? ¿Se acuerdan que Montesquieu, en el espíritu de las leyes, cuando comienza a hablar de una separación de poderes que no existía en Francia, que él veía en Inglaterra y en esa constitución de Inglaterra? Inglaterra no tiene una constitución escrita, pero sí tiene, ¿no?, ese espíritu de constitución que nosotros conocemos post-revoluciones liberales. Montesquieu se fija en Inglaterra y dice, yo quiero esto para Francia. Y comienza a decir, no puede haber un monarca absoluto, tiene que separarse el poder, tiene que haber un parlamento que dicte la ley, tiene que haber un ejecutivo que ejecute la ley, y luego tiene que haber un poder judicial que resuelva los conflictos civiles en ese momento, ¿no? Los conflictos que surgen entre la ciudadanía. No fue el primero en hablar de separación de poderes. John Locke lo había hecho antes. Lo que pasa es que Montesquieu depura la teoría de John Locke, pero lo importante, lo interesante y lo que le diferencia de John Locke, entre otras cuestiones, es que él identifica un poder judicial independiente. John Locke no lo identificó en su momento. Locke en inglés, Montesquieu era francés. Locke ponía el Poder Judicial dentro del Ejecutivo, como parte del Ejecutivo. Montesquieu lo identifica como un poder independiente, pero dice, este poder independiente es un poder bastante peligroso. El Poder Judicial, decía Montesquieu, imagínense, es el que va a aplicar la ley para resolver conflictos. Es más, decía Montesquieu, es un poder tan peligroso que no tiene que funcionar de manera permanente. Los tribunales se tienen que reunir en determinadas épocas del año para ejercer su labor. Imagínense que hoy día nuestros tribunales solamente se reunieran durante determinadas épocas del año para resolver conflictos, como si los conflictos no acontecen, ¿no?, todos los días. Y luego él decía, como puedes llegar a ser tan tirano
se tiene que sujetar a la palabra de la ley. ¿Y se acuerdan cómo él definía el Poder Judicial, no? Él decía, el juez es la boca que pronuncia la palabra de la ley, un ser inanimado, ¿no? Casi una máquina autómata que pronuncia la palabra de la ley, juzga conforme a la ley, no juzga a la ley. Tiene que ser fiel a la ley, ¿no? Esa es la ética positivista, vinculada estrictamente a la palabra de la ley, donde existía el deber de aplicar la ley. Yo quiero que ustedes reflexionen y pues sobre esto, ¿no? Quieren a jueces que se rijan, como existía en ese momento, por esta ética positivista. Un juez, como decía Montesquieu, que pronuncia la palabra de la ley, un ser inanimado que se encargue de aplicar literalmente la letra de la ley, nada más, que sea fiel a los preceptos de la ley. Y cuando hablamos de ley, hablamos de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Incluyendo la Constitución. ¿Queremos esto? Durante esta época de la ética positivista, existió una dicotomía, ¿no? Entre el hombre ley y el hombre humano. El hombre ley era prácticamente una máquina, ¿no? Ejecuta la letra de la ley de forma impávida, sin contemplaciones, sin misericordia, sin cuestionamientos, bajo la convicción de que la ley es perfecta, como si fuera producto de la divinidad, ¿no? Y es perfecta porque es creada por el legislador, el parlamento, ¿no? Al que quieren fortalecer. Es más, ustedes saben que se habla en algunos países de Europa todavía de esta reminiscencia de la soberanía parlamentaria, ¿no? Existe una deferencia al legislador y en este sentido la deferencia al legislador lleva o conlleva, ¿no? A esto, ¿no? A aplicar literalmente la palabra de la ley sin cuestionarse la ley. Ese es el hombre ley. Y luego está el hombre humano, más atento a la realidad que a la norma, o atento a la realidad donde va a aplicar la norma. ¿Qué queremos nosotros? Queremos jueces que sean impávidos ante la realidad, que apliquen la palabra de la ley sin ningún tipo de cuestionamiento, o queremos jueces humanos, porque es que los jueces no son jueces, no son superhéroes, ¿no? Son seres humanos que estén atentos también a esa realidad donde van a aplicar la norma, ¿no? En un texto que habla sobre esta ética, ¿no? De Salvador Cárdenas Gutiérrez, nos dice que esta escena que se vivía, ¿no? En la ética positivista la encontramos en Los Miserables, ¿no? Con la figura del juez implacable del Estado y con Valjean como el hombre resentido con el mundo legal, ¿no? ¿Por qué? Porque es un juez que no vive la realidad, no la toma en cuenta, ¿no? Funciona totalmente desprovisto de cualquier criterio que no sea el criterio formalista. Esa es la ética positivista, ¿no? Y muchas veces esa ética positivista o esa forma de ser positivista y formalista la seguimos encontrando, ¿no? En el ámbito judicial. Sí, creo que Víctor tiene la mano levantada. Sí, doctora, muchas gracias. Pues yo creo que las tres, al final de cuentas, bueno, sería tres posiciones o tres vertientes que van a ser funcionales, ¿no? Hay contextos sociales, por ejemplo, las Fuerzas Armadas, que tienen leyes y reglamentos que son de 1920 y siguen siendo funcionales al 100% a la fecha. O sea, después de 100 años, las leyes pareciera que las acaban de estructurar hace un año, ¿no? Y bajo ese contexto, pues son funcionales. Pero si en toda la sociedad se adecuara, porque en sí el objetivo de la ley es ese, que sea funcional para nuestra sociedad, que sea acorde a unas necesidades y problemáticas. Entonces, si está la ley y se cumple tal cual, debería en teoría funcionar. Pero hay campos en donde, por ejemplo, para políticas públicas en tema electoral, ¿no? Hacer acciones positivas para beneficiar a ciertos grupos o sectores vulnerables. Entonces, esa ley se tiene que tornar flexible, decir, bueno, sí dice así la ley, pero vamos a dar chance, ¿no? De que existan estas
estos mecanismos para poder equilibrar. Entonces yo creo que sería más bien hablar de una media, ¿no? De saber que nuestra sociedad va cambiando y conforme ese contexto va cambiando y van cambiando nuestras sociedades, también la ley debe de ir modificándose constantemente. Yo creo que eso sería la pauta, doctora. Gracias. Gracias, Víctor. Sí, cuando te escuché me acordaba también de que en los Estados Unidos de América, nosotros vemos a los Estados Unidos y vemos en los Estados Unidos pues un ejemplo, ¿no?, de una democracia sólida y con todos los problemas que pueda tener, pues es un Estado en el cual ha imperado, ¿no?, la ley, ¿no?, el Estado de Derecho. Pues la Constitución de Estados Unidos es de 1787. 1787. ¿Cuántos siglos tiene? Y es la misma Constitución a día de hoy. Son 8 artículos. 8 artículos. No son reglamentos, son artículos de la Constitución. Es una norma abierta, ¿no? En donde se regula principalmente en esos 8 artículos la separación de poderes. Se ha ido adaptando la norma, como dice Víctor, pues hay cambios, ¿no? Hay cambios sociales, exigencias, nuevas exigencias, ¿no? Y se ha ido adaptando principalmente en materia de derechos. Recuerden que esta Constitución surgió sin Carta de Derechos. Pronto se dieron cuenta que le faltaba una patita a la mesa, ¿no? Y que una Constitución no puede solo contener separación de poderes, también debe reconocer y garantizar derechos. Es por eso que en Estados Unidos, a partir de 1791, se fueron introduciendo enmiendas, ¿no?, modificaciones, se le fue añadiendo texto a la Constitución. Creo que son 27 enmiendas hasta el día de hoy. La última creo que se hizo en la década de los 90 del siglo pasado, y en esas enmiendas lo que se introducen son derechos. ¿Por qué? Porque los cambios sociales exigen esas modificaciones, ¿no?, esos reconocimientos. Entonces, sí, las normas pueden ser normas antiguas y funcionar, pero funcionan, y especialmente en materia de derechos, este es un criterio muy personal, ¿no?, funcionan. ¿Por qué? Porque si no se adapta a la norma, si la norma se mantiene así, ¿no? La Constitución es una norma abierta. Nosotros en México tenemos una Constitución muy particular, ¿no?, donde se ha reglamentado todo hasta el último punto. Generalmente una Constitución no funciona así. Una Constitución contiene criterios, principios, valores, ¿no?, de actuación que van a ser desarrollados por leyes. La Constitución no debería ser tocada en cualquier momento, no debería estarse cambiando en cualquier momento. Un ejemplo es esta de los Estados Unidos de América. Pero hace falta llevar a cabo determinados reconocimientos que no se exigían en 1787 y se exigen hoy. Se han ido haciendo a través de esas modificaciones, pero también se ha ido haciendo a partir de la jurisprudencia, principalmente de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Es decir, el papel del judicial, del órgano judicial, y en este caso no es un tribunal constitucional, ustedes saben, la Suprema Corte de los Estados Unidos, porque es un sistema de control de constitucionalidad distinto al europeo, que es donde hay tribunales constitucionales, pero la Suprema Corte de Estados Unidos sí realiza función de control de constitucionalidad. No es un tribunal constitucional en sentido estricto porque no es el modelo que siguen los Estados Unidos de América. Realiza funciones de tribunal y en esas funciones de tribunal constitucional va adaptando la Constitución a los cambios modernos. Yo ahorita les estoy dando algunas ideas para entrar a ver algunos casos que ha resuelto el Tribunal Electoral, ¿no?, en donde nos damos cuenta que nos dice Víctor, miren, hay normas en el ámbito militar que funcionan y que son del siglo XIX, pensemos. Hay una Constitución en Estados Unidos que funciona y es del siglo XVIII. Con enmiendas y modificaciones que se han ido introduciendo a lo largo de los años. La última creo que es de la década de los 90 del siglo pasado, sí, pero son 27 enmiendas. O sea, tampoco es que se ha ido reformando. 27 veces se ha reformado la Constitución de los Estados Unidos, desde 1787. Dimensionemos. Pero claro, ¿y cómo se adapta esa norma a los cambios modernos? ¿Cómo una norma del siglo XVIII es vigente, es constitución en el siglo XXI? Pues por la labor de los órganos judiciales. Porque los órganos judiciales interpretan, por ejemplo, ese principio de igualdad que está en la Constitución y la adaptan a las necesidades de la vida actual. Y es ahí donde se rompe, ¿no?, esa aspiración o esa obligación que se tenía post-Revolución Francesa, en donde
El juez, sí, no es vanguardista en materia de derechos humanos, no es la panacea de decir dónde nos vamos a ir a fijar, pero tampoco es un país sumamente conservador, ¿eh? Tampoco es un país sumamente conservador. Muchos de los criterios de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América se han aplicado en el constitucionalismo del mundo. Las acciones afirmativas, por ejemplo, surgen en los Estados Unidos de América, ¿no? Esa que conocemos hoy como medidas de inclusión. Surgen en los Estados Unidos de América. No es un país que vive en la opresión, ni mucho menos. Tiene, ¿no? Su propio criterio de valores, su propia tabla de valores. Vimos, ¿no? El caso del aborto, pero tampoco es un país donde no hay protección de los derechos, ¿no? No es la liberalidad en su plenitud, pero tampoco es un conservadurismo exacerbante, ¿no? Pero a lo que voy es eso, ¿no? Esa ética que se le pedía a los órganos judiciales de que se ciñan a la letra de la ley, probablemente hoy día ya no va a tener cabida, ¿no? Ahora bien, ese es un extremo, un órgano judicial o una autoridad, porque cuando veamos en la materia electoral, los casos que yo les voy a presentar, que ustedes los conocen muy bien, vamos a ver autoridades que dicen, la norma establece A más B es C, y yo aplico A más B es C. Porque pues soy formalista o porque tengo miedo de que vengan, me decían en la mañana en una clase, pues que me van a sancionar si yo no aplico la norma, pues voy a ser sujeto a una sanción administrativa. Y puede ser, pero claro, eso nos dice qué ideología, qué mentalidad tenemos en México. Aun y cuando hay un artículo primero de la Constitución que dice que todas las autoridades deben promover, proteger, respetar y garantizar los derechos de conformidad con principio, Está en la Constitución, muy bonito, pero en la práctica todavía hay mucha dificultad para implementarlo. Queremos jueces o autoridades que se ciñan completamente a la palabra de la ley, lo que decía Montesquieu, aplica la letra de la ley, ¿no? Una boca inerme que pronuncia la letra de la ley, es lo que decía el francés. O queremos jueces que tengan esa capacidad de dinamizar, ¿no?, la ley conforme a las necesidades que plantea la realidad en un momento determinado. Pero claro, ahí surgen red flags. ¿Hasta dónde puede llegar el juez? Más aún, imagínense, si lo que, y estamos hablando de un juez constitucional, si lo que un juez constitucional hace es interpretar la Constitución, que es la norma suprema del país, ¿hasta dónde puede llegar en esa interpretación? Tiene ese deber el juez entonces ya no de ceñirse únicamente a la letra de la ley, sino estar atento a la realidad en la que se va a aplicar la norma. Yo pienso que sí, ¿eh? Pero claro, el punto es, ¿y en qué momento cruza la línea roja ese juez? ¿Quién le puede poner una barrera al juez constitucional y decirle, ok, tú puedes interpretar, porque aquí vamos a hablar de interpretación, ¿no? Esa es interpretación de la norma. El juez de Montesquieu no interpretaba, el juez de Montesquieu era como el pastelero, ¿no? A mí me gusta mucho, a mí odio cocinar, pero me encanta la repostería. ¿Por qué? Porque en la repostería son 20 gramos de harina, 2 huevos, 3 tal, o sea, yo sé medidito, ¿no? No voy a innovar, y si innovo, pues puedo correr el riesgo de echar a perder la receta. Queremos un juez de 20 gramos de harina, 5 de azúcar glass, o queremos un juez que interprete, que es lo que tenemos hoy día, ¿no? Jueces que interpretan la norma, porque se ha ido evolucionando en ese concepto de lo que es un buen juez. Un buen juez hoy día parece ser que no es aquel que se limita a cumplir con la literalidad de la ley, sino que es aquel que cumple con esos deberes de promover, proteger, respetar, garantizar los derechos dentro de un nuevo parámetro de lo que es justo. Pero ¿quién le dice al juez lo que es justo? ¿Quién le marca la línea al juez? Piensen, ¿quién le marca la línea al juez electoral en México? Es un juez constitucional, ¿eh? Ustedes saben que a partir de 2007, a partir del año 2007, voy a ver si tengo la presentación aquí. A partir del año
voy a compartir con ustedes una presentación para explicarme un poco en la idea que quiero compartirles, ¿no? Ay, creo que no era esta. A ver, no, es esta. Miren, a partir del año 2007 en México hubo una reforma constitucional en donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de todas sus salas, se convierte en un tribunal constitucional en la materia, ¿no? Una vez me preguntaron en España quién es el Tribunal Constitucional en México, ¿no? Es una pregunta que parecería como absurda, ¿no? Preguntar, ¿y quién es el Tribunal Constitucional en México? Pues diríamos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Si ustedes le preguntan quién es el juez constitucional en su país, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién es el juez constitucional en su país? El Tribunal Constitucional en su país. Y también va y en una mesa redonda a la que me invitan me preguntan, ¿quién es el tribunal? Y yo digo, bueno, la Suprema Corte, pero claro, en el momento ahí digo, ya vi por dónde iba. La Suprema Corte es el tribunal. Ya ven que han habido una serie de reformas, ¿no? Para convertir a la Suprema Corte en un tribunal constitucional, ¿no? Eso es lo que se dice, ¿no? Se han ido haciendo una serie de reformas para convertir a la Suprema Corte en un tribunal constitucional. ¿Eso qué significa? Significa que solamente conozca y resuelva cuestiones que tengan que ver con la Constitución. ¿Por qué? Porque en su momento el amparo se desnaturalizó en México y surgió eso que llaman aquí amparo casación, ¿no? O amparo para control de legalidad, cuando el amparo en sus orígenes tenía una naturaleza de defensa de derechos que están en la Constitución y por tanto de defensa de la Constitución. Entonces, esos amparos, legalidad, llegaron a asfixiar a la Corte. La Corte conocía más de control de legalidad que de control de constitucionalidad. Y se fueron llevando una serie de reformas, ¿no? Ustedes saben, se introdujeron los tribunales colegiados de circuito, ahora todo lo de legalidad queda hasta esa instancia. Si subsiste algo de constitucionalidad, podría llegar a la Suprema Corte en amparo directo, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando hay un recurso de revisión, ¿no? Se llama. Si subsiste algo de constitucionalidad dentro de ese amparo de legalidad, pero otras cuestiones de legalidad no llegan a la Suprema Corte. Se ha ido convirtiendo en un tribunal constitucional y termina de convertirse en un tribunal constitucional, pues cuando se le da la competencia de la acción de inconstitucionalidad, que es la competencia clave de los tribunales constitucionales europeos, ¿no? Ese control abstracto a través de la acción de constitucionalidad. Entonces, claro, la Suprema Corte es el Tribunal Constitucional en México, pero nos encontramos con el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Política, que a partir de 2007 nos dice que sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución. ¿Qué dice el 105? Pues reconoce la competencia exclusiva de la Suprema Corte para conocer acción de inconstitucionalidad. Sin perjuicio de esto, las salas del Tribunal Electoral, quiere decir sala superior, y las salas regionales, podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitan al caso concreto sobre el que verse el juicio. Es decir, a partir del año 2007 se le dice al tribunal, a través de todas tus salas, es decir, Sala Regional Monterrey, también Sala Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, pueden, en un caso concreto que estén conociendo, entrar a examinar y a resolver si la norma que se va a aplicar en ese caso es o no contraria a la Constitución. Ese es control de constitucionalidad, ¿no? Y para que el Tribunal Electoral, para que los y las magistradas electorales puedan realizar el examen de constitucionalidad de las normas, tienen que hacer un acto de interpretación, ¿no? No hay control sin interpretación. Y para hacer una interpretación significa entonces que no son jueces que se limitan a aplicar la literalidad de la ley. No sé si me explico. No puede un juez interpretar
si es un juez autómata. Una máquina no interpreta, ¿no? Una máquina cumple mandatos, códigos. Es lo mismo para un órgano judicial. Si nosotros le decimos al Tribunal Electoral, oye, en un caso concreto, un JDC, en un REC que conozcas, en un RAP, puedes interpretar la norma y ver si es o no contrario a la Constitución. Se le está diciendo, puedes realizar control de constitucionalidad. Y por tanto, a partir de 2007, el Tribunal Electoral se convierte en un tribunal constitucional en la materia. A la pregunta de quién es el Tribunal Constitucional en México, pues tuve que responder, ¿no? La Suprema Corte en toda la materia, en todos, ¿no? En general es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que conoce de manera exclusiva y excluyente de los conflictos de competencia, controversias constitucionales se llaman aquí, ¿no? De la acción de inconstitucionalidad, incluido frente a leyes electorales, de los juicios de amparo en última revisión, ¿no? Van a la Suprema Corte o mediante facultad de atracción, si el caso tiene una relevancia constitucional. Además, hace la declaratoria general de inconstitucionalidad en materia de amparo. Pero en la materia electoral, el Tribunal Electoral también es un tribunal constitucional, ¿no? Si puede realizar un control de normas, es un tribunal constitucional en la materia, un control de constitucionalidad y hoy día también de convencionalidad, porque van de la mano, ¿no? Entonces, eso hace, ¿no? que este tribunal electoral no sea un tribunal cualquiera. Entonces, tenemos dos extremos. Tenemos el extremo de Montesquieu, de Napoleón, de la Francia postrevolucionaria, donde se le decía al juez, oye, tú te limitas a aplicar la norma tal como lo hizo el legislador y se acabó. Esa es la ética positivista. Y tenemos una nueva ética imbuida, ¿no? En la era de los derechos humanos, en donde se le dice al órgano judicial, oye, tú tienes aquí la norma, pensemos, tienes la Constitución, porque dentro de la ley está la Constitución. O sea, cuando yo hablo de ley, estoy hablando de todo el ordenamiento jurídico, no solo de la ley parlamentaria. Tienes la norma, tienes la Constitución, tienes la ley. La vas a aplicar a un caso, pero tienes que tomar en cuenta las particularidades de este caso. Tienes que ir más allá de la formalidad, de la letra de la ley. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir con un deber que ustedes tienen en el artículo 1 de la Constitución, que es promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de independencia, imparcialidad y ¿cómo es que es? De imparcialidad, de conformidad con los principios de indivisibilidad, interdependencia, se me escapa uno, y progresividad, ¿no? Universalidad. ¿Cuál? Universalidad, ¿no? Universalidad, gracias, Amanda, y progresividad. Entonces, para que el juez haga esto, muchas veces va a tener que interpretar la norma. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que yo les quiero decir, ¿no? Parece que hoy día, ¿no? El buen juez no es ese que se limita a la literalidad de la ley. ¿Por qué? Porque muchas veces la norma no alcanza. Creo, Víctor, ¿no? Decía, pues es que hay normas del siglo tal que todavía son funcionales. Sí, pero hay muchas normas del siglo XX o XXI que no alcanzan, que regulan, pero que no son suficientes para esto, para promover, proteger, respetar, garantizar los derechos, para hacer realidad y efectiva el principio de igualdad, el principio de no discriminación en lo electoral, para hacer efectiva la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia no son solo elecciones. Las elecciones son el piso de la democracia. Pero la democracia es mucho más que elecciones, ¿no? Y dentro de la democracia está esa vocación que deberíamos tener de hacer realidad los derechos. Es que una democracia sin derechos es una democracia formalista, no una democracia material, que es a lo que aspiramos hoy día, ¿no? Entonces, no es suficiente con limitarse a la literalidad de la ley,
el órgano judicial tiene que hacer una labor que va más allá. Está llamado a controlar la constitucionalidad de las normas electorales en el caso concreto. Está llamado, imagínense ¿qué labor? A desentrañar cuál es la esencia de la Constitución para resolver muchos de los asuntos o conflictos que llegan a su jurisdicción. Entonces, en los últimos años, en México y específicamente, tras la reforma constitucional en materia de derechos humanos, los jueces electorales han venido garantizando el contenido de los derechos político-electorales que están reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales vigentes en el país. Y miren los términos que utilizo. Han venido garantizando el contenido de los derechos político-electorales, que son derechos humanos. Durante mucho tiempo se discutió si los derechos políticos eran o no derechos humanos. Hoy no hay dudas, son derechos humanos, solo de que son de titularidad restringida, reconocidos en la Constitución y en los tratados. ¿Por qué? Porque la Constitución, y eso lo dice exactamente la Constitución mexicana a partir de 2011, no crea derechos. La Constitución reconoce derechos. ¿No? Antes de 2011, el sentido de la Constitución en México era positivista. Decía que los derechos eran como establecidos por la Constitución, como si, ¿quién hace la Constitución? La Constitución no es una hada madrina, ¿no? Que se apareció ahí o salió de una botella y es un genio y es en la que establece derechos, ¿no? La Constitución se crea por una asamblea constituyente, que son representantes de los soberanos, ¿no? Está creada por hombres, por mujeres, por personas. Entonces, la Constitución no es un texto intocable, no estamos hablando de un dogma constitucional, ¿no? Entonces, la Constitución no establece, la Constitución reconoce. ¿Por qué? Porque, como decían los franceses, tras la Revolución de 1789, ese pensamiento del justnaturalismo racionalista, ¿no? Los derechos le pertenecen a la persona por ser persona, no los crea el derecho solo reconoce lo que ya existe. Y claro, los jueces electorales deben garantizar esos derechos que están reconocidos en la Constitución, pero que existen previos a la Constitución y previos a los tratados internacionales. ¿Y de dónde derivan estos derechos? ¿Cuál es la fuente de estos derechos? ¿De dónde creen ustedes que derivan estos derechos que nosotras tenemos antes de que estén en la Constitución? La Constitución reconoce, por ejemplo, el derecho a la vida, pero no significa que si el derecho a la vida no está en la Constitución, el derecho a la vida no existe, ¿no? ¿De dónde viene ese derecho a la vida? ¿De dónde viene el derecho a la libertad? ¿Cuál es su fundamento? ¿Cuál creemos que es su fundamento? Hola, Amanda, sí, gracias. Bueno, pues en general considero que la fuente de los derechos humanos es la dignidad o la noción de dignidad o persona humana. Exacto, es la dignidad. ¿Qué es la dignidad? No sabemos, ¿no? No es algo que podamos describir, es algo que pertenece, que va pegado al ser humano, como los justnaturalistas decían, ¿no? John Locke, ¿no? En el siglo XVI, ¿qué decía? Los derechos del hombre le pertenecen al hombre, y decía hombre porque en ese momento pues era de lo que se hablaba, ¿no? De los derechos del hombre, diríamos de la persona, por ser hombre. Van pegados a su naturaleza, a su esencia, forman parte de su propia esencia. Hoy día también lo decimos así, por la dignidad. Pues fíjense, el concepto de dignidad es amplísimo. Y ese concepto de dignidad le sirve de fundamento a un juez constitucional y a un juez electoral, que es un juez constitucional, para resolver determinados principios. Es amplísimo. ¿Quién le pone el límite al tribunal para decir este derecho llega hasta aquí o llega hasta allá? ¿Quién le pone ese límite, no? Entonces, ejercer ese control de constitucionalidad, ese control de convencionalidad, es lo que le da sentido a los jueces electorales, a los jueces electorales como jueces constitucionales. Es un compromiso que deben adquirir. No obstante, en ese ejercicio se corre el riesgo de perder de vista que la labor que ejercen
implican asumir una serie de obligaciones profesionales y éticas. Implica esa obligación, ¿no?, de asumir esa ética, ¿no?, en la labor interpretativa. ¿Por qué? Porque en esa labor de interpretación para realizar el control de constitucionalidad y de convencionalidad, se van a enfrentar a una serie de dilemas a los que deben hacer frente, respetando, por un lado, el principio democrático, por el otro, preservando la especial dignidad de las leyes sujetas a su control. ¿Qué es lo que controlan los jueces electorales? Principalmente actos, resoluciones y normas, leyes electorales. Y deben tener una deferencia hacia el Parlamento democráticamente elegido que aprobó esa ley. Los jueces electorales no pensemos, o los jueces constitucionales en general, no pensemos que al realizar el control de constitucionalidad de una norma van y directo y a cada rato están diciendo, esta norma es inconstitucional, expúlsenla, inaplíquenla. No, porque hay una especial deferencia al Parlamento. Y esto les obliga, mire que digo especial deferencia, no sujeción ciega, como se decía, ¿no?, en el tiempo de Montesquieu. Una especial deferencia significa que deben tener determinadas consideraciones, por ejemplo, partir siempre de una presunción de constitucionalidad de la norma y actuar con la máxima diligencia y prudencia al momento de interpretar el texto de la ley que van a contemplar. Yo creo que es aquí donde vamos a encontrar el punto, ¿no?, de esta ética de los jueces que deben tener los jueces constitucionales, entre ellos los jueces electorales, en la realidad actual. Ya no son jueces inánimes, inermes, que pronuncian la palabra de la ley, son jueces que toman en cuenta la realidad sobre la que van a aplicar la ley y que en muchos casos van a cuestionar si esa ley es o no conforme a la Constitución, pero la van a cuestionar con una especial deferencia al Parlamento que dictó la ley, partiendo de una presunción de constitucionalidad de la misma y actuando con la máxima prudencia al momento de interpretar la ley. Yo creo que esa es una de las barreras que van a contener al juez electoral como juez constitucional, la prudencia, al momento de resolver los asuntos. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes han escuchado lo que se dice últimamente frente al activismo de los jueces constitucionales, ¿no? Se dice, la Constitución dice lo que dice el Tribunal Constitucional, ¿qué dice? ¿No? ¿Qué dice la Constitución? Pues lo que dice el Tribunal Constitucional. ¿Quién tiene la última palabra respecto a lo que dice y mandata la Constitución? Su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional. ¿Quién le va a poner el freno a ese Tribunal Constitucional? ¿Quién se lo puede poner? ¿Hay algún mecanismo previsto en el ordenamiento jurídico, no solo de México, de cualquier ordenamiento jurídico, que le diga al tribunal, a un tribunal constitucional, al intérprete máximo de la Constitución, oye, tú puedes interpretar la Constitución hasta el 70%, el otro 30% ya no lo vas a poder interpretar. Tienes una línea hasta donde puedes llegar, no, nadie le puede decir nada, es el intérprete. Es que la única barrera que va a tener es la autocontención, la prudencia, al momento de emitir sus resoluciones. Ahora, por otro lado, la situación es más difícil cuando pensamos en que la Constitución es una norma abierta. Bueno, quizá en México no tengamos esa noción de Constitución como norma abierta. ¿Qué significa que la Constitución sea norma abierta? Que da directrices generales, que no aterriza, que reconoce el principio de igualdad, y ahí está, y dice, y el Ejecutivo se elige cada 6 años, y por elecciones libres tal y no sé qué, y está formado por tal y tal, y sus funciones son 3 cosas, y luego se desarrolla eso por la legislación infraconstitucional. Es una norma abierta. En México es
casi un reglamento, ¿no? Aquí hay una situación bastante complicada. Aun y cuando en México es casi un reglamento, sigue conteniendo una serie de indeterminaciones o dudas, ¿no? No en pocas ocasiones es difícil fijar el sentido evidente de la Constitución. Esto sucede, por ejemplo, cuando nos encontramos con palabras vagas o ambiguas, como un concepto de moralidad, como el modo honesto de vivir que está en la Constitución, ¿no? Es algo indeterminado. ¿Qué significa que para ser ciudadano se debe tener un modo honesto de vivir? Eso está en la Constitución. Eso lo tiene que interpretar el Tribunal Constitucional si surge un conflicto. ¿Pero qué es el modo honesto de vivir? Porque dice, para ser ciudadano se necesita ser mayor de 18 años, ser mexicano por nacimiento o naturalización y tener un modo honesto de vivir. Una persona que fue sentenciada por haber cometido un asesinato y ya cumplió su sentencia, ¿ya no tiene modo honesto de vivir? Una persona que, no sé, delinquió, está en una asociación criminal, no tiene modo honesto de vivir. En su momento, hace un siglo, la Suprema Corte decía, una mesera de cabaret no tiene modo honesto de vivir. Es un acto lícito, no es un trabajo ilícito, pero no es moralmente aceptable. El concepto de modo honesto de vivir es amplísimo. Creo que alguien levantó la mano. Sí, Luis. Es que iba a mencionar que recientemente el Tribunal Electoral había establecido una especie de criterio, ¿no? De respecto al modo honesto de vivir, de que si algún candidato o ciudadano infringía la norma electoral, por ejemplo, actos anticipados de campaña o violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Que no se cumplía esa parte del modo honesto de vivir. Entonces, y como requisito para registrarse o postarse para una candidatura, pues está ese requisito del modo honesto de vivir. Entonces, al infringir la ley, pues según ya se carece de ese modo honesto de vivir, por lo tanto, digamos, la candidatura, pues ya no es viable. Gracias, Luis. Emmanuel y Erika. Erika, sí. Emmanuel y Erika. Ok, gracias. Buenas noches a todas y a todos. Pues sí, ese tema coincido en lo que nos ha explicado. Creo que si he entendido bien, pues la tarea de los jueces pues, es precisamente ver más allá, como bien nos lo ha señalado, en la interpretación de la norma, justamente pues para generar criterios, precedentes, incluso hasta jurisprudencias, ¿no? Me atrevería a decir yo. Ese tema particularmente del modo honesto de vivir, y coincidiendo con la participación de Luis Alfredo, que en efecto pues, es un requisito, pero me parece también que es algo muy subjetivo, ¿no? Muy subjetivo en el concepto, pero que en los hechos, pues me parece que el que acusa, pues tiene la carga de probar, ¿no? Si tú dices que alguien no tiene o no cumple con el modo honesto de vivir para registrarse a una candidatura, a un cargo de elección popular, pues me parece que tendrías que demostrar por qué no cumple ese requisito. A lo mejor sí, en efecto, si ha sido sancionado por violencia política de género, pues justamente no cumpliría el requisito. Pero sí, insisto, a mí me parece algo pues un tanto subjetivo y que justamente es en donde entra pues esa gran labor de los jueces en materia de interpretación y de los alcances que puede tener este y otros tantos conceptos establecidos en la ley y que son sumamente complicados de comprender o de aplicar, más bien diría yo. Gracias. Gracias, Emmanuel, Erika. Hola, profesora, buenas noches. Hola. Me parece muy peculiar este tema en específico porque centrándonos en la ética, en la Corte, en acciones de inconstitucionalidad, puedo atreverme a decir que hay como 20 más criterios que dicen que estos requisitos en todos los cargos, ya sea de designación o por elección,
son inconstitucionales el modo honesto de vida porque es un concepto de tipo moral que no cabe y que además viola la igualdad. Sí, Entonces, esto es muy interesante porque también obviamente se han pronunciado en todo tipo de normas locales, estatales, hasta municipales, pero no hay que olvidar que en la Constitución, los cargos de la Constitución tienen ese requisito para ser seleccionados en todos los puestos que están en la Constitución. Entonces, en esta es una discusión, pues, no solo jurídica, sino que las normas que nos parecen, yo entendería a alguien que sea muy keynesiano diga, no, pues que no tiene que ver nada la moral, efectivamente no tiene nada que ver la moral, pero por otro lado, pues sí hay algo que lo que estamos estudiando es este curso, que es la ética pública, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver con lo jurídico. Entonces, me parece muy, muy interesante que toquemos este tema por esa situación que estoy planteando. Entonces, no sé, me gustaría saber su opinión al respecto, más allá de lo que dice la Corte o el tribunal, sino que tendrían que seguir estos requisitos para los cargos, o la ética sería solo algo que los servidores públicos debemos tener presente como parte de nuestro ejercicio, algo que debe atravesar todo horizontalmente, o qué tendría que ser desde el punto de vista del curso. Gracias, profesora. Gracias, Erika. Sí, fíjate, los tres tocaron puntos fundamentales, ¿no? Yo les decía, ese modo honesto de vivir está ahí, es una expresión muy abierta, tiene que ver con lo moral, como dice Erika, ¿hasta qué punto? ¿No? Tiene que ver con lo moral. Les decía yo que en algún momento la Suprema Corte interpretaba que una camarera de cabaret no tenía un modo honesto de vivir, aunque realizaba un trabajo lícito. ¿Por qué? Porque decía, la esfera de lo moral es mucho más amplio que la esfera de lo legal. Y ese modo honesto de vivir era interpretado y sigue teniendo esa carga altamente moral. En los últimos tiempos hemos visto decisiones que están en las antípodas de los dos tribunales constitucionales de México con relación al modo honesto de vivir. Como bien se decía también, no sé si también fue Erika, en algún momento la Suprema Corte ha dicho, ¿no?, en las últimas acciones de inconstitucionalidad, que las leyes que exigen el modo honesto de vivir para acceder a determinados cargos, se trataban de cargos municipales, eran inconstitucionales porque incluso la Corte dice es un término arcaico, altamente moral, no se puede exigir este requisito a día de hoy, ¿no? Lo que es la moral de unos puede que no sea la moral de otros, entonces lo declaran inconstitucional. Y casi a la par encontramos una decisión de las salas que integran al Tribunal Electoral, Sala Jalapa y luego la convalida Sala Superior, diciendo que, y este argumento no es que Sala Jalapa se despertó y lo tuvo, ¿no? Se lo llevaron las demandantes en un caso que es en el SUPREC 531/2018, y lo que dicen es, un funcionario que comete violencia política contra una mujer por razón de género y es sentenciado por violencia política y no cumple con las medidas establecidas en la sentencia, es decir, reincide en la comisión de la violencia política, entendiendo por violencia un acto de discriminación, la violencia es discriminación. Dice, carece de un modo honesto de vivir. ¿Por qué? Porque ese funcionario llegó a ejercer el cargo prometiendo cumplir con la Constitución y con los valores, y lo que hace es transgredir a la Constitución y a sus valores en el ejercicio del mismo. Entonces, ese es como el argumento principal, ¿no?, que se convalida en este SUPREC 531/2018. Si una persona, hombre o mujer, es sentenciado por violencia política
contra una mujer por razón de género y reincide en la conducta, se puede entender que carece de un modo honesto de vivir. Eso lo tiene que decir una sentencia. Luego se discutió lo del registro y que si el registro X o Y, el registro tiene efecto de publicidad, no tiene efecto constitutivo. Es la sentencia la que puede establecer que ese funcionario carece de un modo honesto de vivir y por tanto, si no tiene modo honesto de vivir, entonces no puede presentar una candidatura. ¿Por qué? Porque para presentar candidatura hay que ser ciudadano. Se le suspende la ciudadanía. Es como una ficción, ¿no? Se le suspende la ciudadanía para el siguiente periodo electoral. No es para toda la vida, es para el siguiente periodo electoral. La sentencia tiene que decir por cuánto tiempo se le va a suspender la ciudadanía y generalmente se ha dicho es para el siguiente proceso electoral, ¿no? Que no se vaya a reelegir. ¿Por qué? Porque en este caso era un funcionario, un alcalde, un presidente municipal de Oaxaca, que nunca dejó que la regidora o la síndica, era que la síndica municipal ejerciera su cargo. No le dio oficina, no le daba información para ejercer el cargo, no le pagaba las dietas, la destituyó directamente del cargo y puso a la suplente en su lugar y no la dejó ejercer durante los 4 años para nada, ¿no? Esta mujer fue al ámbito de lo electoral local, denuncia la conducta de violencia política, el órgano local reconoce que hay violencia política, le da unas medidas de reparación y el funcionario no cumple la sentencia, no cumple. Se va ante Sala Jalapa le dice, sí, efectivamente cometiste violencia política, cumple con las medidas que te mandatan, no cumple. Y no cumpliendo, el partido político lo registra para reelegirse en el cargo, siendo sancionado por violencia y no habiendo cumplido nunca la sentencia. Y claro, es ahí donde va un partido político de Oaxaca a decirle al tribunal local, oye, ese funcionario nunca cumplió tu sentencia. Y el OPLE lo acaba de registrar para la reelección. Cancela el registro. ¿Y qué dijo el tribunal local? Y le dice, no tiene modo honesto de vivir. Ellos le llevan el argumento. Y dice el tribunal local, no, hombre, pero solo fue una sentencia la que incumplió. Por una sentencia no le voy a decir que no tiene modo honesto de vivir. Y se van a Sala Jalapa, se va en JRC, no, JRC no, se va en JDC a Sala Jalapa y Sala Jalapa es quien dice, efectivamente sí carece un modo honesto de vivir, porque es una presunción juris tantum, admite prueba en contraria y una de las pruebas es que una persona sea reincidente en violencia política contra la mujer por eso de género. El tribunal no ha dicho que por actos anticipados se carece de modo honesto de vivir, no. Lo puso en violencia política. ¿Por qué? Porque en ese momento en México, era 2018, no había una sanción electoral frente a la conducta de violencia política contra una mujer por razón de género. No había sanción electoral, la ley no establecía nada al respecto. Y al tribunal le llevan ese argumento de que la suspensión del modo honesto de vivir puede ser una sanción electoral. Y el tribunal lo hace suyo a través de una interpretación constitucional y convencional y crea una sanción electoral que en México no existía. Y miren, parece que estuvo bien hecho lo que hizo el tribunal. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en el 2020 se dan las reformas en materia de violencia política, ¿no? Se reforman 7 leyes en México y el legislador regula la violencia política y toma como base lo que había venido diciendo y estableciendo el tribunal en sus sentencias. Y hoy día en la LEGIPE se establece que para ser diputado o diputada federal, senador o senadora, se requiere no estar condenado o condenada por delito de violencia política contra las mujeres por razón de género. Claro, eso debe tener un límite temporal también, ¿eh? No es porque si a alguien ya lo condenaron, ya nunca más va a poder presentarse el cargo, ¿no? Eso también sería una violación de derechos. Pero recoge en gran parte lo que venía haciendo el tribunal. Ahora, dice Erika, ¿y lo moral tiene que entrar a lo jurídico? ¿O lo moral tiene que quedar por allá?
y lo jurídico por acá, ¿no? Se pueden conjugar, el derecho puede tomar o no como base a la moral, y ella menciona, ¿no? La posición kelseniana, ¿no? Kelsen era sumamente positivista y Kelsen decía lo moral por un lado y el derecho por el otro. Había una racionalidad para justificar que el derecho fuera incluso una ciencia, ¿no? El derecho tiene que estar totalmente desapegado de cualquier criterio subjetivo, ¿no? Y por eso es que crea un tribunal constitucional como lo crea. Y dice, aquí solo viene por acción abstracta, aquí no tienen que alegar un agravio para impugnar una ley por inconstitucional, solo tienen que alegar que la ley es contraria a la Constitución, no es objetivo todo. Pero recuerden que precisamente fue esta postura la que llevó a considerar como derecho ordenamientos jurídicos que estaban en las antípodas del derecho, ¿no? El nazismo, Hitler, funcionaba a través de leyes, de normas, ¿no? ¿Era un Estado legal o no era un Estado legal de derecho? Ah, claro, pero ¿qué tipo de normas? ¿Cuál era el contenido de esas normas? Y es ahí donde la humanidad vuelve a ver y dice, hombre, el positivismo no alcanza. Y vuelve la vista al justnaturalismo, que había sido la base de las revoluciones liberales del siglo XVIII. Es por eso que tras la Segunda Guerra Mundial, con las nuevas constituciones en Europa, surge una nueva forma de ver el derecho, ¿no? Que en el ámbito del constitucionalismo se le llama neoconstitucionalismo, ¿no? Se ha ido bautizando como neoconstitucionalismo, ¿no? Esa unión del derecho con lo moral. No pueden ir, no pueden ir el derecho por un lado y la moral por el otro, ¿no? Tiene que haber una unión y eso se ve mucho más cuando hablamos de derechos humanos. Y es ahí donde se hace tan difícil la labor de los jueces constitucionales. Yo no digo que son los mártires de la democracia, tampoco son los mártires, pero tienen una carga muy fuerte. ¿Por qué? Porque no son meros ejecutores de un texto constitucional. Cuando se trata de interpretar a la Constitución, los jueces están llamados a buscar con detenimiento, ¿no? Y apertura las posibles respuestas que nos permitan dar contenido a las zonas de penumbra que están en el derecho, a través de una labor de interpretación, que ahora se le dice tiene que venir de la mano con una visión garantista y evolutiva de los derechos. Le pones una carga que dices, ¿y cómo salen de esta, no? En esa labor de interpretación, los jueces no deberían actuar de manera intuitiva, pero son seres humanos. ¿No ven que en Estados Unidos luego se hace como la línea? Sería bonito tenerlo también en México, ¿no? ¿Cuál fue la línea del Justice X? Esta fue su línea, ¿no? Y ves que el pensamiento del juez, su tabla de valores estaba también reflejada en sus decisiones. Es que no les podemos pedir algo distinto quizá a un juez, a una juez electoral, ¿no? Claro, deben construir sus decisiones a través de argumentos racionales. Y ahí es donde él se envuelve, ¿no? Y el positivismo no deja de existir. La racionalidad en la toma de decisiones, el ejercicio, el estudio reflexivo en el ámbito concreto de aplicación, sin dejar de tomar en cuenta de que estas decisiones van a estar marcadas por su íntima convicción sobre lo que es el derecho y sobre lo que entienden por función constitucional. O sea, es algo que no podemos obviar, ¿no? Pero es algo que está ahí presente y que se hace más latente cuando llegan casos difíciles a un tribunal constitucional. No, los tribunales constitucionales reciben casos dificilísimos. Yo me acuerdo de un asunto que hubo en Alemania, un niño que fue secuestrado cuando salía de su colegio y pues que la policía fue en Múnich, se movilizan, ¿no? En Alemania para encontrar al menor de edad. Comienzan a recibir mensajes, ¿no? De rescate, págame tal cantidad y te devuelvo al menor. La policía hace todo su operativo y logra capturar a un hombre que iba abandonando Múnich, estaba por abordar un vuelo, lo capturan,
van a su departamento, encuentran una serie de indicios de que esta persona es la que cometió el secuestro, por ejemplo, la máquina donde se escribieron las cartas, el tipo de papel, llevaba una parte del dinero que le habían pagado para el rescate del menor, no habían devuelto al menor. Tienen al hombre ahí en comisaría, y el jefe de la comisaría de la policía le dice a los otros policías, oye, hay que presionar a este hombre porque ya han pasado tantas horas, está helando, es un menor de edad, ¿dónde estará? Hay que presionarlo para que nos diga cuál es el paradero de este menor. Y le dicen a este hombre que lo van a meter en prisión, o sea, lo llevan y lo presionan y lo amenazan con meterlo en prisión con el máximo violador de Alemania. Y el hombre canta y dice, sí, sí, yo lo secuestré y el menor está muerto y dice el lugar donde está. Dice que lo asesinó una vez que lo había secuestrado. Los lleva a la policía al lugar donde estaba el cuerpo del menor, encuentran el cuerpo del menor en ese lugar, encuentran vestigios de las marcas de ruedas que se correspondían con el vehículo de este hombre. Al día siguiente llega el abogado del diablo, ¿no? El abogado de este hombre, porque no había hecho todo esto con la asistencia del abogado. ¿Y qué dice el abogado? Dice, mi representado, mi defendido, confesó, pero confesó porque ustedes le torturaron. Y eso es una prueba ilícita. Y todo lo que conlleve esa prueba ilícita tiene que quedar fuera del proceso, que es lo del fruto del árbol envenenado, ¿no? La teoría del fruto del árbol envenenado. Lo juzgan en Alemania, lo condenan a cadena perpetua y el caso llega hasta el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, alegando que a este hombre le habían sentenciado con base a una prueba ilícita y dicen, es que todos son indicios, porque aunque lo llevó, miren el papelón, aunque lo haya llevado a la policía y vieron el cuerpo del menor donde el hombre dijo que estaba y encontraron todos los indicios que llevan a que este hombre lo asesinó, el proceso es nulo. En Alemania dijeron, no, aquí el proceso no es nulo, y claro, el punto era la tortura que cometieron en su contra. Y fue una amenaza de tortura, ¿no? Porque no es que le arrancaron las uñas y lo despellejaron para que dijera dónde estaba el menor. La pregunta es, ante un caso así, ¿es viable cometer tortura? ¿Puede un juez en algún caso admitir, porque esto llegó hasta el Tribunal Constitucional y luego al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que se cometa tortura cuando lo que está en juego es la vida de un menor de edad? Y miren lo que dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, dice no, ni amenaza de tortura. La tortura es innegociable. Nosotros sabemos que dicen los derechos no son absolutos, ¿no? ¿Se acuerdan que dicen los derechos tienen límites? Pues parece que el único derecho que no tiene límite es la prohibición de tortura. Y el Tribunal Europeo lo deja claro, ni siquiera hay amenaza. ¿Qué hubiera pasado si antes del atentado de las Torres Gemelas agarran a 4 o 5 individuos que saben todo ese atentado que se va a cometer, que van a matar a miles de personas? ¿Es viable que cometan tortura para salvar a 20,000 personas? ¿Y dice el Tribunal Europeo? No. Eso es un caso sumamente difícil. Y claro, ¿ustedes cómo creen que resuelven los tribunales ese caso? ¿Solo ciñéndose a la norma? No. Todo esto tiene un alto contenido de la percepción que en ese momento tienen quienes integran este tribunal, de sus íntimas convicciones. Y es esa la ética con la que actúan los tribunales. Nos pueden gustar más o no los casos, ¿no? Me acuerdo que en España hubo otro caso sumamente difícil. Era una menor de edad, de 17 años, que había dado a luz una niña y la niña había nacido con un problema congénito, ¿no? Había nacido con una insuficiencia hepática o necesitaba un trasplante de hígado para seguir viviendo. Fíjense el caso, ¿eh? Y esto llega a lo judicial y al Tribunal Constitucional. Y
La ley de España establecía que una persona menor de edad no podía hacer donaciones de órganos. De ninguna manera. No había manera. La madre de la bebé tenía 17 años, era menor de edad. No podía esperar a cumplir 18 porque la bebé iba a morir. O sea, era inminente el trasplante. Llega el caso a un órgano judicial para que diera la autorización y dice el órgano judicial, la ley dice que no pueden donar órganos las personas menores de edad. La ley dice, formalista, la ley dice, no me interesa si es la madre que le quiere donar a la bebé, no, pues no. Aquí no había una laguna legal, era un caso moralmente difícil, no legalmente difícil. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional. Quien decide, ¿no? Pues la ley dice, pero en este caso, pues es sumamente excepcional. Es la madre la que va a hacer la donación. Ella voluntariamente está aceptando. La vida de la bebé es la que va a pender. Son casos difíciles, como los de trasplante, los de transfusión sanguínea, cuando hay una persona que por razones religiosas se opone, ¿no?, a la transfusión sanguínea de un hijo que está falleciendo. ¿Qué debe primar ahí? No son casos fáciles. Y los jueces, las juezas no resuelven solamente con la norma, porque la norma dice libertad religiosa, sí, pero versus la libertad religiosa está en derecho a la vida de un menor. Tienen que ponderar. Incluso cuando hay una norma y tienen que resolver, no son casos fáciles. Miren, en el ámbito de lo electoral, un asunto que yo considero en el caso de justicia inclusiva, ¿no?, que es el que nos ocupa, y que es que la justicia inclusiva no es otra cosa sino que control de constitucionalidad y convencionalidad para hacer efectiva la democracia. Esa es la justicia electoral inclusiva, es eliminar barreras, paradigmas, estereotipos, las formas tradicionales en las que hemos venido haciendo las cosas a fin de lograr que realmente exista una inclusión. Pues el caso del voto en prisión yo creo que es uno de los casos más paradigmáticos en la materia. Y nos pone de frente con cómo tiene que ser una actuación de un juez electoral como juez constitucional en la materia. Y nos pone de frente con todo, con cómo tiene que actuar, si se tiene que ceñir a la formalidad o no. Si entran en juego otros valores, principios, otras normas que están en la Constitución y que no son precisamente reglas, sino principios. Es que eso es un conjunto, ¿no?, de elementos. ¿Cómo tiene que interpretar un juez? ¿Cuál es su límite? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde puede llegar un juez constitucional al momento de interpretar? Miren, piensen. No establecían las constituciones del mundo, y generalmente así era, que el matrimonio es entre hombre y mujer. ¿No se establecía así? Pues en España la Constitución establecía taxativamente, yo creo que en México no se regulaba lo del matrimonio, estaba en el artículo 4, ¿no? Pero en España se establecía así expresamente el matrimonio es entre hombre y mujer. Y el legislador español aprobó el matrimonio igualitario, en 2004, si no me equivoco, el matrimonio igualitario. Y eso se impugna en acción de inconstitucionalidad, en recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Español. Y el Tribunal Constitucional Español, así como todos los tribunales que han emitido una sentencia en el mismo sentido, dice, ok, conforme al principio de igualdad, al principio de no discriminación, una interpretación evolutiva de la institución del matrimonio, aunque la Constitución diga hombre y mujer, se tiene que admitir que el matrimonio es entre personas. Y eso lo hace el Tribunal Constitucional. A lo que voy es, reforma la Constitución a través de sentencia. El Tribunal Constitucional puede ejercer como un poder constituyente. ¿Qué se necesita para reformar la Constitución en México? Entre otras cuestiones, que sea aprobada por una mayoría calificada, ¿no? Tanto en la Cámara de Diputados cuanto en el Senado, las 2/3 partes. Y luego de eso, que pase a las legislaturas y la aprueben la mayoría de las legislaturas. Es un proceso
rígido, no extremadamente rígido, pero es un proceso rígido. No se reforma la Constitución con el mismo procedimiento que se reforma una ley, ¿no? Se necesita ese procedimiento, pero el Tribunal Constitucional en México puede reformar la Constitución sin pasar por ese procedimiento. No sé si me explico. El poder del Tribunal Constitucional es amplísimo, incluyendo al Tribunal Electoral. Puede decir lo que dice la Constitución. En España dijeron los magistrados del Tribunal Constitucional, la Constitución dice hombre y mujer, pero aquí se va a leer persona. ¿Quién le da ese poder al Tribunal Constitucional? ¿De dónde le viene ese poder al Tribunal Constitucional? ¿Quién le limita al Tribunal Constitucional? ¿Quién le dice, no dice persona, dice hombre y mujer? ¿Quién le puede leer la cartilla al Tribunal? ¿Quién está por encima del Tribunal Constitucional? ¿Ven la alta investidura que tienen? ¿Ven por qué es importante? ¿Quién integra un Tribunal Constitucional? ¿Cómo ejerce su función un Tribunal Constitucional? ¿Ven cómo su labor no es una labor cualquiera? Es que puede cambiar la Constitución sin pasar por el proceso constituyente, sin pasar por el proceso de reforma. Miren, con eso vamos a cerrar el voto en prisión. El voto en prisión es un ejemplo de un caso donde el Tribunal Constitucional hizo una labor tremendona. Llegan dos demandantes a sala superior en JDC, cada uno llega por su lado, el 1 de junio de 2018, y le dicen, a ver, sala superior, desde el año 2002 estamos privados de libertad por la Procuraduría General de Chiapas, y es el 1 de junio de 2018 y no nos han dictado sentencia. Tenemos 16 años en prisión preventiva, una barbaridad. Y le alegan una serie de agravios horrorosos, horribles, que nos deberían dar vergüenza. Pero claro, eso no lo puede entrar a revisar el Tribunal Electoral. Dentro del electoral le dicen, a ver, en esos 16 años, el INE ha sido omiso porque no nos ha permitido votar en prisión. Y nosotros no tenemos sentencia en nuestra contra, nos ampara la presunción de inocencia, pero no nos dejan votar. Queremos votar el 1 de julio en la elección federal. Y se encuentra con esa papa caliente, el Tribunal Electoral. Llega ese caso y dice el tribunal, oh, qué casón, ¿no? Le llega el caso y dice, sala superior, ok, que si el INE ha sido omiso. ¿Cuándo hay una omisión? Hay una omisión cuando una autoridad no cumple con su obligación. Tiene que haber una obligación expresa y que la autoridad no la cumple. Tenía la obligación el INE de llevar el voto a estas dos personas que están en prisión preventiva desde hace 16 años? Pues para eso hay que ver si esas personas tienen el derecho a votar. ¿Qué dice la Constitución con relación a la ciudadanía o a los derechos políticos? Porque claro, ¿quién tiene derechos políticos? El ciudadano o la ciudadana. De las personas que están sujetas a proceso. Y ahí está ahí donde el tribunal se encontró con un caso sumamente complicado. La Constitución dice, los derechos de ciudadanía se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. La Constitución es clara, ¿o no? ¿Qué dice la Constitución? Se suspende la ciudadanía si está sujeto a un proceso criminal. ¿Pensar? ¿No? Si fuese un tribunal de la era de Montesquieu, diría, yo pronuncio la palabra de la ley, y no es cualquier ley, es la Constitución. Yo digo, voy, veo, leo y aplico la ley. Ah, encaja, ¿no? Subsumo. Dos ciudadanos están vinculados a proceso, suspendidos en ciudadanía, ergo no tienen el derecho a votar. Ergo, no hay una omisión por parte del INE. Ese es ser un tribunal formalista. Y ahí se resuelve el asunto, ¿no? ¿Y quién le reprocha al tribunal? ¿Qué le reprocharían ustedes al Tribunal Electoral si resuelve así? ¿Qué le reprocharían ustedes al tribunal si resuelve aplicando la Constitución? Es que esto está en la Constitución. Esto no es la legítima.
ni es la ley, ni es una ley infraconstitucional, es la Constitución. ¿Qué se le reprocha a un tribunal que resuelve así? Es una salida la más rápida y, cuidado, la más fácil. Pero les decía, hemos cambiado la perspectiva de ética. Y lo que se dice es, tiene que buscar lo justo, el bien común, desde una nueva perspectiva imbuida en los derechos humanos. Y una decisión así no toma en cuenta la progresividad de los derechos. Miren, Sala Superior estuvo a punto en esta sentencia de realizar un control de convencionalidad de la Constitución. No sé yo qué hubiesen dicho ustedes si les dicen, el Tribunal Electoral declaró que la Constitución es inconvencional. Eso yo creo que es posible hacerlo, aunque pues no sé si en algún estado lo han hecho, pero pues es una norma. Pues, ¿por qué no puede ser contraria a la Convención? ¿Por qué? Porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 23, regula lo relacionado con los derechos políticos y establece, ¿no? En el párrafo segundo, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, quiere decir los derechos políticos. Puede reglamentar, puede regular, puede limitar. Pero dice, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil, mental o condena por juez competente en proceso penal. Esto significa que la Convención no admite que se limiten los derechos políticos por estar sujeto a un proceso. Solo admite que se limiten los derechos políticos por condena por juez competente en proceso penal. Y es lo que ocurrió en el caso de Petro Urrego, ¿no? El presidente de Colombia, que hay una sentencia de la Corte Interamericana sancionando a Colombia porque había inhabilitado a Petro a partir de la Contraloría de la República, que no es un juez competente, juez competente en materia penal. Y la Corte Interamericana le dijo, solo se pueden suspender derechos por sentencia de juez competente en materia penal, ¿no? Y en este caso no había sentencia, es sujeción a proceso, prisión preventiva. Podía haber el Tribunal Electoral haber dicho ese artículo 38 de la Constitución que suspende derechos por sujeción a proceso es contrario al 23 de la Convención, podría, pero no lo hizo porque hay una contradicción de tesis 293/2011, en donde ahora en México se dice si hay una restricción de la Constitución, esta prevalece frente a cualquier protección más amplia de derechos que estén tratados. Este es un ejemplo de un tratado que da una protección más amplia, pero que no se puede aplicar por esa interpretación restrictiva que se hizo en la contradicción de tesis. ¿Qué hizo aquí Sala Superior? Sala Superior lo que hizo aquí fue hacer una interpretación de la Constitución conforme a su propia Constitución. Desentrañó el sentido de la Constitución tomando la norma como una sola unidad. ¿Eso qué significa? Dijo, aquí hay una restricción, esto es una regla. Pero en el artículo 20 de la Constitución, eso creo que se introdujo en 2008, apartado B, fracción primera, se reconoce la presunción de inocencia. Fíjense, la interpretación conforme es una herramienta que tienen los jueces y juezas constitucionales como una especie de deferencia al legislador, como parten de una presunción de constitucionalidad de las leyes. Entonces dicen, vamos a buscar una interpretación de la ley que la haga conforme a la Constitución para no declararla inconstitucional. Y muchas veces en esa búsqueda de interpretación conforme se dictan sentencias manipulativas. Sentencias que hacen decir a la Constitución algo que la Constitución no dice para salvar la ley. O que nos dicen, esta ley se va a interpretar en tal sentido que quizá el legislador no lo quiso, para hacerla conforme a la Constitución. Aquí utilizó ese mecanismo de interpretación conforme de la Constitución, conforme a la misma Constitución. No era una ley conforme a la Constitución, era interpretar a la Constitución
conforme a la misma Constitución para llegar a la conclusión de que las personas en prisión preventiva tienen derecho a votar, voto activo, no se pronuncia sobre el voto pasivo, porque se encuentran amparadas por la presunción de inocencia. Es una interpretación conforme, no hizo control de convencionalidad, que yo creo que sí estuvo atentadísimo para hacer ese control. ¿A qué voy? A que ustedes tienen ese artículo en la Constitución, ahí está, artículo 38, fracción segunda, sigue estando en la Constitución. Pero el Tribunal Electoral lo hizo inefectivo ya. ¿Por qué? Porque en sus efectos de la sentencia el tribunal le dice al INE, primero, le dice al INE, las personas en prisión preventiva van a votar a partir de las elecciones federales de 2024. ¿Eso qué significa? Significa que esta restricción está en la Constitución, pero ya no tiene efecto. Y eso no lo cambió el poder de reforma de la Constitución. Esto lo hizo el Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional en la materia. Ustedes tienen esto en la Constitución, pero eso ya no se aplica. Y eso lo decide el Tribunal Electoral como Tribunal Constitucional en la materia a partir de un ejercicio de control de constitucionalidad. A partir de 2024, las personas en prisión preventiva sujetas a proceso, en prisión, van a votar porque el tribunal así lo reconoció. Y fíjense en sus efectos, el tribunal le dice al Congreso de la Unión, legislador, les informo que yo ya reconocí el voto de las personas en prisión preventiva. Ese es el poder de un tribunal constitucional. Esa es la actuación de un tribunal constitucional que no se ciñe a la norma, que no es formalista, que frente a una restricción de la Constitución hace una interpretación para hacer efectivos los derechos, en este caso los derechos políticos. La pregunta es, ¿hasta dónde puede llegar el tribunal? Como tribunal constitucional en materia. ¿Quién limita? ¿Cuál es la línea roja que no puede pasar? Yo lo que encuentro es la autocontención. La autocontención es lo único que puede hacer que un juez constitucional, sea electoral, sea el de la Suprema Corte de México, sea el del Tribunal Constitucional de Alemania, sea el del Tribunal Constitucional de España, sea prudente y diga, hasta aquí puedo llegar. No puedo pasar más allá. Porque no hay otra manera. Nadie le limita. Ni siquiera le van a limitar eligiéndole popularmente que vayan ustedes y que en esa, el pueblo elija a sus magistrados. No. Esa no es una forma de limitar ni de garantizar que quien llegue efectivamente se va a autocontener. No. Jamás ni nunca. Es que el mismo Kelsen se revolvería en su tumba si le cuentan que los magistrados, que a los jueces del Tribunal Constitucional, que fue el que llegó al Tribunal Constitucional, lo van a elegir popularmente. Es que en Europa los tribunales constitucionales no forman parte del Poder Judicial y controlan al judicial, al legislativo y al ejecutivo. Es que la única forma de autocontrolar, de controlar al tribunal y de legitimar es la autocontención y la racionalidad de sus decisiones. Yo creo que lo que deberían de pedir en México es la racionalidad en las decisiones del Tribunal Constitucional, sea Suprema Corte o sea Tribunal Electoral. Exigirle que argumentos sólidos, coherentes en sus decisiones. Además de darles las garantías de imparcialidad, de independencia, inamovilidad, todas sus garantías para que actúe sin ninguna presión externa, que las reciben y a montón. No ir buscando cómo elegirlos popularmente, porque ahí tienen Bolivia. Bolivia elige popularmente a sus magistrados y vamos a ver si esa es la panacea del Tribunal Constitucional que quieren. Un Tribunal Constitucional que le dijo a Evo Morales, relígete, Evo, porque
Si la Constitución prohíbe tu reelección indefinida, es contraria a la Convención, porque en la Convención sí se reconoce la reelección indefinida. Y viene la Corte Interamericana años después y le dice, y dice en una opinión consultiva, y casi se lo dice a Bolivia, le reconocemos aquí reelección indefinida. La Convención no reconoce jamás ni nunca. Es más, en un sistema presidencial tiene que estar prohibida la reelección indefinida. Y ese no es un tribunal imparcial, y es electo por el pueblo. Entonces, son cuestiones sobre las cuales hay que reflexionar. ¿Qué tipo de tribunal queremos? ¿Cuál es la labor de un tribunal? Entender que el tribunal electoral no es un tribunal cualquiera, es un tribunal constitucional en la materia. ¿Qué garantías debe tener ese tribunal? Imparcialidad, independencia, inamovilidad. La formación de sus cuadros. Es que ahí tenemos una ministra a la que es evidente que plagió una tesis doctoral, entonces, si plagió una tesis de licenciatura, si plagió una tesis de licenciatura, ¿qué me dice a mí que aprendió algo en la universidad? Y eso lo defienden. No, y eso, si fuese una, dos, tres ministras, magistrados, lo que sea, es la formación de nuestros jueces. ¿Por qué? Porque eso se va a ver reflejado en su argumentación. Esa es la única manera de legitimar a un tribunal constitucional, que tiene un poder amplísimo. Amplísimo, no nos equivoquemos. Su poder es amplísimo. Es el que dice la última palabra con relación al contenido de la Constitución. Entonces, yo les dejo esas reflexiones. Espero que les haya servido, ¿no? De algo este viernes de 7 a 9. Les reconozco ese deseo, ¿no? Eso me encanta a mí, ver a la gente que dice, yo quiero aprender, voy a aprovechar. Esas 2 horas podrían estar en el cine de paseo, acostados, viendo Netflix, Amazon Prime, lo que, no sé, HBO, y están aquí aprendiendo. Entonces, esa es una forma de hacer democracia, de hacer efectiva a la ciudadanía. Miren, si queremos que nuestros tribunales tengan una argumentación sólida, debemos leer sus sentencias, criticar sus sentencias. Las sentencias son públicas. Es ahí donde vemos la labor también de nuestros tribunales. Están públicas, las podemos ver, leer, analizar, criticar. Hay libertad de expresión en México. Entonces, yo les reconozco, ¿no? Esa sed de aprendizaje que tienen. Espero no haberles hecho perder estas 2 horas pues les incentivo a que sigan así y a que sigan también pues enriqueciéndonos con su conocimiento, porque esto es de ida y vuelta, no puede ser distinto, ¿no? Uno aprende muchísimo en cada sesión. Muchas gracias, que tengan buen viernes. No sé si alguien quiere hacer alguna participación, también lo pueden hacer. Sí, Amanda. Buenas noches. Justo, creo que fue hace un par de días que el presidente rechazó, ¿no?, una propuesta para modificar los tribunales, el Tribunal Superior Agrario y los unitarios, ¿no? Y una de las cosas que se dejaba ver, ¿no?, en una nota clara, en una nota de prensa, ¿no?, que recogía, según esto, algunas manifestaciones que realizó él en estas conferencias, ¿no?, matutinas. Y decía que ¿por qué había que exigir, ¿no?, un perfil profesional para ser magistrado, por ejemplo, en este caso, ¿no?, de los tribunales agrarios? Y que la justicia agraria tiene, ¿no?, sus propias reglas y es muy sui generis también, ¿no? O sea, y esto, ¿no? O sea, pero ¿por qué quieren nada más que sea gente especialista, con tantos años de trayectoria, con licenciados en Derecho, ¿no? Y dejaba ver que, bueno, en su narrativa, que esto era malo, ¿no? Que era como, pues ya saben, ¿no? La mafia, ¿no? De cierto poder, ¿no? Casi la mafia de los abogados, especialistas en agrario, que nada más quieren ocupar esos grandes puestos, ¿no? Y es el discurso, eso no la rechazo, y daba otras razones, por supuesto, ¿no? Pero es curioso porque creo que fue CLAT que tuvo una reunión en la semana también y que enfatizaba que en Latinoamérica tenemos que seguir abonando por la especialización de ciertos puestos, ¿no? Principalmente aquellos, claro, ¿no?, que están en los poderes judiciales, ¿no? Porque o sea, claro, más allá de respetar el orden jurídico,
pues esto, ¿no? Hacer ese contrapeso y ese límite a los otros dos, pues también está la cuestión de que ellos imparten o administran la justicia y, en nuestro caso, ¿no? Con la Suprema Corte, son los últimos defensores de los derechos, ¿no? A nivel nacional, de los derechos de las personas. Entonces, yo le comentaba a mi jefe, nada más así, muy, muy casual, le dije, ¿cómo son dos visiones distintas de lo mismo, ¿no? Porque y también internacionalmente tenemos pronunciamientos de todos los órganos que se encargan de esta materia, ¿no? De que uno de los grandes riesgos de la corrupción es no tener personas idóneas para los puestos que se les está otorgando, ¿no? Que van a ocupar. No es de que nombre un secretario y dice, yo vengo a aprender, o sea, por supuesto que hay una curva de aprendizaje por procesos, ¿no? Cuestiones administrativas, es como muy natural, pero no es que vengas a aprender la función, ¿no? O sea, no vas a aprender, no sé, en un rato de mandato toda la formación que no tienes, por ejemplo, ¿no? Pues incluso como hablamos el otro día, ¿no? Ni el sentido común básico para saber que no puedes hacer lo que no te está previsto, ¿no? Aunque salga un decretazo, ¿no? Una matutina diciendo que lo hagas, ¿no? Entonces, y ahí me conflictaba mucho, ¿no? Porque nosotros vemos eso de los riesgos de anticorrupción, que pues nunca lo vamos a lograr porque, por un lado, es claro, ¿no? Había ya una tendencia de profesionalización, tenemos un servicio profesional de carrera en diversas instituciones, APF, ¿no? INE, por ejemplo, que es de los más antiguos y elogiados, ¿no? Y criticamos mucho, por ejemplo, a la CESNA y al INAI que no logra echar a andar su servicio profesional y también lo va a hacer ad hoc, ¿no? Eventualmente. Y cómo se critica mucho eso a nivel nacional e internacional, que estos órganos que forman parte, ¿no? Justamente del Sistema Nacional Anticorrupción, no cumplan con el mínimo, ¿no? ¿Y qué es esto, no? Y cómo también la forma en que se rota y se reinventa, vamos a decirle así, las administraciones públicas en general, cada que hay cambios de gobierno, ¿no? Las subnacionales y la nacional. Y entonces ahí decimos que uno también de los grandes riesgos es perder ese capital humano o esa memoria institucional. Por eso se abonan los servicios profesionales, ¿no? Y por eso el discurso es mételes ética hasta por los oídos, ¿no? Pero termina quedándose en el discurso y de repente tenemos unas tendencias muy fuertes y contradictorias, donde entonces parece que todo queda supeditado al decretazo, todo queda supeditado a las falacias de autoridad, ¿no? O a discursos donde qué malo es que seas un especialista en algo y porque lo único que quieres es seguir apañando el poder, ¿no? Cuando en realidad, pues, es a lo que te dedicas, ¿no? Y te has formado y forjado en eso y no lo rescatas, ¿no? Y es como muy, muy triste y terrible, ¿no? Y que la universidad no aplique, ahora a propósito de lo que comentaba, ¿no? Sin politizar ni nada, no logre hacer una interpretación un poco más allá, ¿no? Básica de novedades de los actos, ¿no? Ya no pidámosle control constitucional, pero una interpretación básica de la nulidad de cualquier acto administrativo, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Me parece que es terrible y cada que vemos esto, que sale un nuevo informe, próximamente va a salir, creo que el de riesgos de corrupción, no me acuerdo, y sabemos sabemos que esperar, ¿no? Porque la verdad es que no vamos a avanzar teniendo estas tendencias tan contrarias y hasta regresivas de repente, ¿no? Así es. Qué pena, ¿eh, Erika? Sí. Sí, profesora, es muy interesante este caso que nos plantea del voto de personas que están en prisión preventiva. Y pues ya nos explicó muy claramente lo que hizo el tribunal, pero yo me preguntaría qué pasa cuando tenemos normas que quizás se quedaron desfasadas en la actualidad, porque si pensamos eso, digamos, voy a entrecomillar, pues resultaba fácil porque tenemos la presunción de inocencia, pero ¿qué va a pasar cuando ya son personas sentenciadas? Si realmente también tienes que quitarle el derecho al voto, porque pues en el 18 dice que hay que reinsertar a la sociedad, y pues si no votan, ¿cómo se va a reinsertar a la sociedad? Me preguntaría yo. Pero pues a veces las normas quizás se van haciendo adecuaciones y demás, y en estos puntos se queda ahí la norma como estática en el tiempo, y entonces ahí pues también
pues no es que los tribunales sean activistas, simplemente tiene que ver esa realidad social de que la norma se hace para un momento determinado y para mí eso pues tiene que ver con la ética en el sentido de que ser formalista, y perdón por lo que voy a decir tan silvestre, que a veces ser formalista es por flojera, porque es más fácil copiar y entonces ahí no está la ética del servidor público de, a ver, vamos a pensar un poco, cuando pusieron este artículo en la Constitución, ¿cuántas veces se ha reformado? Se reformó a la par que se hizo la reforma a otras situaciones y esa es la ética que debemos tener pues como servidores públicos, ¿no? De decir las cosas pues de ese modo. Entonces pienso que todos los temas los debemos ver así, y no por querer ser activistas o no, o una teoría, simplemente hay que pues esforzarse en pensar si esto es actual a la realidad, o sea, creo que ese es, tener siempre un pensamiento crítico es parte de la ética. Exacto, exacto. Y sí, sí, yo también comparto que es sumamente fácil esas resoluciones, aplicando la norma, pues se lavan la mano como Poncio Pilato. Yo escuchaba ya al rector de la UNAM y me daba mucha tristeza porque pues dices, la máxima casa de estudios no solo de México, un referente en América y en el mundo. Y pues esto le va a ayudar muchísimo, ¿no? ¿Con qué cara le vamos a decir ahora a los estudiantes, a las estudiantes, no hagas esto, si pues, no pasa nada, ¿no? Parece que es lo que nos enseñan, no pasa nada. Es un compromiso, ¿no? Es un compromiso que va más allá de un cargo, de una función, es un compromiso personal que debe hacer un funcionario o una funcionaria en estos altos ejercicios, ¿no? En estos altos cargos. Sí, Erika, yo pienso que igual el caso no se pronuncia sobre las personas sentenciadas porque no da para eso, ¿no? Eran 2 personas en prisión preventiva, pero desde luego cuando llegue ese asunto al Tribunal Electoral y si tiene una coherencia, ¿no? Con su precedente, pues la decisión tiene que pasar por el mismo control conforme a la reinserción social, lo comparto completamente. Está en la Constitución, en el artículo 18. El suspender la ciudadanía tuvo una razón en un momento dado, la muerte civil, ¿no? La ruptura del contrato social, cuando la prisión tenía una función de derecho penal del enemigo, ¿no? De castigo de sanción, si ahora la queremos ver como reinserción, pues no cabe en decir no eres ciudadano, ¿no? Y luego sal reinsertado. O sea, y no solo eso, yo siempre les digo en las clases también, es que esto hace que los partidos políticos vean hacia la prisión y si tienen votantes ahí probablemente lleven alguna política a la prisión. Cosa que ahora no pasa, porque pues ahí no hay nadie, no nadie quiere ver a la prisión. Y Emmanuel. Gracias, doctora. Nada más digo, independientemente de que fui aquí tomando nota de los expedientes que nos hizo favor de proyectar, pedirle ahí el favor si pudiera compartir su presentación. La verdad es que son casos, supuestos muy interesantes los que nos compartió el día de hoy. Yo, pues, comparto ahí la parte que nos menciona de que, pues, la progresividad de derechos se va a ir dando conforme al control constitucional, que incluso nosotros podemos ir generando a través de los medios de defensa que están previstos en la ley, ¿no? Solo así podemos ir avanzando. Si un tribunal determina tal cuestión, pues nosotros ocupar esos medios y decirle, no, a ver, espérame, no lo estás haciendo de la manera correcta, y pues ver qué define. Seguramente en esa progresividad, a mí se me hizo muy interesante el caso del voto activo. Seguramente en unos meses que vienen procesos electorales muy importantes aquí en México, estaremos viendo ya un tema de incluso del voto pasivo, ¿no? Porque si no hay una sentencia, pues ese voto tendría que aplicar en ambos sentidos, no solo en el activo, y seguramente no estaremos tardando en ver también ya esa parte, ¿no? Entonces... Sí, ese es un litigio estratégico, ¿eh? Yo creo que lo que les interesaba a estas 2 personas con 16 años privados de libertad era votar, pero claro, fue un litigio estratégico llegar a otro en el voto pasivo, y el mismo argumento de aquí, pues se tiene que aplicar para el voto pasivo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que les digo, son esos
casos no fáciles. Ojalá no nos enfrentemos con más casos así, que nos hagan reflexionar, lean las sentencias. Quizá esta, como argumentativamente, no sea la panacea. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de estilo que hay que depurarte en el tribunal, pues como luego se insertan argumentos del resto de magistrados, no solo del ponente, a veces se pierde un poco el hilo conductor, pero en sí, en el fondo, en esencia, yo creo que es una gran sentencia. Incluso fue premiada internacionalmente como la sentencia inclusiva del año. Premiaron esta sentencia y creo que era en Sudáfrica que iban a dar el premio, pero vino la pandemia. Pero más allá de un premio, ¿no? Y yo creo que tenemos que caminar hacia ahí y comprometernos todos y todas a realmente ejercer, ¿no? Esa labor ética, no solamente exigirla de los funcionarios, funcionarias, sino como ciudadanía, ¿no? Y que no nos maleduquen, ¿no? Estos eventos que vemos en donde parece que no pasa nada por actuar fuera de lo correcto, ¿no? Aunque ahí lo correcto también, ¿qué significa correcto? No, pero bueno, de lo que entendemos socialmente como correcto y justo. Bueno, cerramos aquí, les agradezco mucho, ha sido una gran sesión, que tengan un gran fin de semana y que puedan descansar un poco. Muchas gracias.